Ok, bueno, entonces buenas tardes. Vamos a continuar con la actividad de laboratorio, específicamente el ciclo número 4. Vamos a trabajar esta semana los indicadores epidemiológicos de Venezuela y continuamos también con la estadística descriptiva, específicamente el cálculo de tasas específicas. Vamos a ver cálculo de tasas de mortalidad y algunas tasas de morbilidad. Como hemos hecho hasta ahora, pues bueno, aquí está el esquema de evaluación de esta semana. Tenemos una prueba corta que igualmente será el viernes en la noche. Eso comporta el 20% de la evaluación de este ciclo. El procesamiento individual, que es el cálculo de las tasas que vamos a asignar precisamente mediante esta explicación, perdón, y que deben entregar a través de un archivo de Excel, específicamente un archivo de Excel como hemos hecho hasta ahora, donde van a procesar sus tasas, van a calcular sus tasas y van a hacer sus gráficos. Ya vamos a ver que eso representa el 50% de la nota del ciclo de laboratorio. Y el día viernes, como es costumbre ya, vamos a tener nuestra actividad presencial en el salón, igual en el 403, en el piso En el 4 de salón. la facultad. Perdón, ese taller, entonces ahí tenemos que entregar el taller. Ese taller vale un 30% de la calificación del ciclo. ¿Cómo trabajamos? Bueno, como hemos venido trabajando hasta ahora, tenemos primero que identificar el equipo de trabajo, que ya lo tenemos plenamente identificado, nuestros compañeros de estudio que estamos realizando el trabajo de investigación. Deben, por supuesto, estudiar, espero que ya se hayan leído la guía y que hayan comprendido lo que vamos a hacer esta semana, que es trabajo, pero es realmente sencillo el procesamiento de estos indicadores. El objetivo principal es identificar los contenidos del ciclo, por supuesto, es calcular tasas específicas de morbilidad y mortalidad para Venezuela en el periodo que estamos estudiando, que es 2007 a 2016, según las características epidemiológicas de tiempo, espacio y persona. Que dicho sea de paso, y valga el inciso que vamos a hacer aquí, ya está disponible, estos dos temas están disponibles esta semana como temas de estudio para el componente teórico. Luego vamos a analizar la situación epidemiológica de Venezuela para el periodo de estudio que es 2007-2016. Vamos a hacer nuestra actividad individual, que es el cálculo y procesamiento de los indicadores, para presentar entonces un informe grupal de la descripción epidemiológica de Venezuela 2007-2016, que como ya es costumbre se entregará el viernes próximo. Y reitero, no tiene evaluación para el ciclo de práctica, pero es un insumo que va sumando ya para su trabajo. Por supuesto, bueno, el resultado que esperamos de esta actividad es que ustedes hagan una descripción completa de la situación epidemiológica de Venezuela para el periodo de estudio mediante el cálculo de sus respectivas tasas. ¿Cómo vamos a trabajar entonces esta semana? Aquí tenemos el estudiante número uno va a procesar tres indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Va a calcular las tasas de mortalidad materna por tiempo. Entonces hace la serie cronológica del 2007 al 2016. Además de eso, va a trabajar con la mortalidad infantil por estado. Va a hacer una distribución de frecuencias para el año 2016. Cuando se hace la distribución de frecuencia, evidentemente se deben calcular las medidas de tendencia central, específicamente media, mediana y moda solamente. Y luego va a calcular las tasas de mortalidad específica por grupo de causas para la serie cronológica 2007-2016. Esto es para Venezuela. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ordenar, va a agrupar los datos, va a calcular las tasas, va a hacer las tablas y por supuesto los gráficos, considerando las escalas respectivas y todo lo que hemos ya estudiado hasta ahora. El estudiante número 2 va a trabajar entonces con la mortalidad post-neonatal. Igual, serie cronológica 2007-2016. También va a trabajar con mortalidad infantil por estado, distribución de frecuencia 2016 y la mortalidad específica por grupo de causa y por estado, solamente para el año 2016. El estudiante número 3 también va a trabajar con tres indicadores: mortalidad neonatal por tiempo, serie cronológica 2007-2016, mortalidad materna por estado
distribución de frecuencias para el año 2016 y las 10 principales causas de muerte en Venezuela para el año 2016. El estudiante número 4, mortalidad infantil por tiempo, serie cronológica 2007-2016, mortalidad materna por estados, distribución de frecuencia para el año 2016 y las 10 principales causas de morbilidad para Venezuela en el año 2016. El estudiante número 5 va a trabajar con mortalidad en niños de 1 a 4 y en menores de 5 años. Va a hacer entonces dos cálculos de tasa, serie cronológica 2007 y 2016, mortalidad materna por estados, la distribución de frecuencia 2016 y la mortalidad específica por grupos de causa, edad y sexo para el año 2016. A ver si puse aquí, en el caso que sean 6 y en el caso que sean, no, no lo puse aquí, en el caso, pero lo tengo puesto por acá. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a compartir ahora. Ya va que no consigo aquí. ¿Dónde están las? Ok, ajá. ¿Qué están viendo ahorita? Mi pantalla. ¿Están viendo la tabla que está aquí? No, creo que no. ¿Qué están viendo en este momento? El escritorio. Sí. Vamos a revisar porque no quiere compartir. Ok, ya. Ok, están viendo la guía. ¿Sí? Perfecto. Esto es por si hay grupos de 5 estudiantes, ¿verdad? De 6 estudiantes, perdón. Cuando los grupos estén conformados por 4 estudiantes, pues bueno, las actividades, como dice ahí, tienen que hacerlas todos los estudiantes, se tienen que dividir las actividades porque todos deben hacer el conjunto de actividades para presentar la evaluación completa. En el caso de los grupos conformados por 6 estudiantes, la actividad 5 se divide en dos. Un estudiante hace mortalidad en 1 a 4, tasa de mortalidad materna por estado para hacer la distribución de frecuencia. Y otro grupo va a hacer no esto de la distribución de agua potable porque no está, sino el otro indicador que aparece ahí, porque esta era la guía anterior, ¿ok? Esta guía ya fue corregida. Y el otro estudiante entonces hace la mortalidad de menores de 5, mortalidad infantil por estado y el otro indicador.
Vamos a trabajar, repito, por lo que está aquí en la tabla, ¿no? Esta que les estoy presentando yo. Mortalidad específica por grupos de causa, edad y sexo es la que van a hacer. De todas maneras, en el, ya en el campus virtual está la tabla corregida. Aquí están las actividades, ya están corregidas, ¿verdad? Y fíjense, como dice ahí entonces, cuando los grupos estén conformados por 4 estudiantes, las actividades del estudiante 5 se deben distribuir entre todos los integrantes del grupo. En el caso de los grupos conformados por 6 estudiantes, la actividad 5 se dividirá en dos. Un estudiante hace mortalidad en niños de 1 a 4, tasa de mortalidad materna por estado y mortalidad específica por grupos de causa, edad y sexo. Mientras que el otro estudiante hace mortalidad en menores de 5, mortalidad infantil por estado y mortalidad específica por grupos de causa, edad y sexo. ¿Dónde está la información? Los datos con los cuales van a trabajar, aquí están. Es que aquí aparecen las tasas, ¿verdad? Indicadores básicos de salud, las tasas de mortalidad infantil y materna por estado, las defunciones neonatal, posneonatal, infantil en niños de 1 a 4 y en menores de 5, las principales causas de muerte, las principales causas de morbilidad, y aquí tenemos también la población con la que vamos a hacer esos cálculos. ¿Ok? Y, por supuesto, aquí tienen ustedes la guía y el taller que deben entregar el día viernes. Perdón, el taller que vamos a discutir el día viernes. Fíjense que ustedes tienen ahí, ¿verdad? En ese archivo que les acabo de mostrar están los datos. Si nosotros queremos calcular una tasa, ¿alguien me puede definir lo que es una tasa? Pueden abrir su micrófono y participar un momentico. ¿Qué es una tasa? Ajá, y entonces nadie. ¿Qué es una tasa? ¿No estudiaron? Es una medida de frecuencia. Ajá, pero ¿qué relaciona? Una frecuencia relativa. ¿Qué relaciona? ¿Quién con quién? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cómo se calcula? ¿No estudiaron? Tienen que haber estudiado para estar aquí en la práctica. Nadie. ¿Mm? Bueno, si no responde, yo finalizo entonces la explicación. Llegamos hasta aquí, porque ustedes tienen que haber estudiado. Es una unidad de medida que representa una proporción. Bueno, realmente no es una proporción como tal. ¿Qué relaciona? ¿Para qué se utiliza y cómo se calcula? Ya eso lo vimos en el ciclo número 2, que era una tasa. Lo que pasa es que no la calculamos.
Ajá, ¿cuántas veces ocurre un evento entre quién? En una población. No, no es que relaciona la población con un cierto indicador, ¿no? Ajá, y entonces, ¿cuántas veces ocurre un evento en una población? En toda la población. Fíjense que desde el punto de vista de una tasa es una medida estadística que se utiliza para obtener el porcentaje, ya sea de una población y su estado de salud, más o menos. No es necesariamente un porcentaje, es el número de veces que sucede un evento entre la población que puede padecer el evento, es decir, la población que está expuesta. Por eso entonces se considera un indicador del riesgo al que se encuentra la población, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la tasa de mortalidad neonatal, ¿quién dividiría entre quién? ¿A quién divido entre quién? Si ya dijimos que es el riesgo de la ocurrencia del evento entre la población en la que puede ocurrir el evento. ¿Puedes repetir qué tasa? ¿Cómo? ¿Tasa de morbilidad o mortalidad neonatal? Tasa de mortalidad neonatal. Entonces, para calcular la tasa sería primero se- ah, dividir la población total entre los fallecimientos y hacerlo por año, o sea, en una fecha específica. Ajá, pero entonces vamos a aclarar. Es el evento entre la población en la cual puede suceder el evento, ¿verdad? Voy a dividir el evento, ¿sí? Numerador y denominador. ¿Cuál es el numerador? Si voy a calcular la tasa de mortalidad neonatal, Sería la población, ¿no? O la población o, como dice aquí mi compañera, el número total de nacimientos. ok, entonces la tasa de mortalidad neonatal, por ejemplo, de mortalidad neonatal sería el número de defunciones neonatales entre el número de nacimiento y lo multiplico por un factor 10 a la n. Ya vamos a ver cuál es ese factor 10 a la n. ¿Cuál es aquí la población de los nacimientos en estas tres poblaciones? Porque fíjense que aquí están, ¿verdad? Por eso es que yo les digo que deben leer las tablas, los títulos. Aquí dicen defunciones maternas y en la niñez Venezuela 2007-2016. Entonces, esta es la mortalidad. Estos son los difuntos, ¿verdad? Y esto que está aquí abajo, ¿qué dice? Población según grupos de edad. Entonces, ¿quién dividiría entre quién? Por ejemplo, para calcular la tasa de mortalidad neonatal. Ya sabemos que son las defunciones neonatales entre quién. ¿Cuál de estos tres indicadores que están aquí? ¿Cuál de estas tres poblaciones? Entre los nacidos vivos, ¿correcto? ¿Verdad? Porque eso, ¿cuántos tienen los nacidos vivos? Si el niño nació en enero, ¿cuánto tiene en diciembre? Todavía tiene 11 meses, es decir, es menor de un año. La defunción neonatal es la defunción que ocurre en los niños de, ¿cuál es el tiempo? La defunción neonatal son las defunciones que ocurren en ¿qué periodo de tiempo? Desde el primer mes hasta los 2 años. No, ven que tienen que estudiar. De 0 a 4 años. No, esa es la mortalidad de 0 a 4 años. Estoy hablando de la mortalidad neonatal. Neonatal. No revisaron, no revisaron.
Si no estudian, es muy difícil. De 0 a 11 meses, ¿no? Miren, volvemos a la guía. Están viendo la guía, ¿verdad? Mire, aquí dice lo que es una tasa, número de veces que sucede un acontecimiento en un lugar y tiempo determinado, dividido entre el número de veces que el mismo acontecimiento puede suceder. Y aquí está la tasa de morbilidad, la tasa de mortalidad neonatal, se los estoy pidiendo. Es lo que les estoy diciendo que me expliquen. Primeros 28 días, ¿verdad? Ahí está. Ven, todo está aquí en la guía. Pero si ustedes no leen la guía, ven que tienen que estudiar. Seguimos entonces. Pues entonces ustedes, por supuesto, tienen ahí para hacer el cálculo de la mortalidad infantil, neonatal, postneonatal, en menores de 1 año, de 1 a 4, en menores de 5 y las defunciones maternas. Ahí está para calcular las 6 tasas que se les están solicitando, de acuerdo al número de estudiantes que se trate. Luego tenemos la tasa de mortalidad materna e infantil. Fíjense que aquí dice tasa de mortalidad. ¿Qué significa? Esta es la tasa. ¿Qué es la tasa de mortalidad materna? ¿Qué es la tasa de mortalidad materna? ¿Alguien sabe? Bueno, yo entonces continúo. La mortalidad. Aquí están las primeras 10 causas de muerte. La razón entre el número de muertes maternas en un determinado periodo de tiempo. ¿Entre quién? Durante el embarazo, ¿qué más? El parto del puerperio dividido entre quién. Incluso lo hemos discutido hasta en clase, pues. Bueno, continúo. Aquí está la tabla para que ustedes busquen las primeras 10 causas de muerte, ¿verdad? En el año 2007, en el año 2016. Se les está pidiendo solo el 2016, pero pueden hacer también el 2007. Muertes maternas entre nacidos vivos por 100.000. Ujú. El riesgo de muerte por cada 100.000 nacidos vivos registrados. Esa es la mortalidad materna. Entonces ahí estaría la mortalidad materna. Fíjense que ya está calculada. Lo que tienen que hacer es hacer en este caso una distribución de frecuencia y calcular las medidas de tendencia central. Al que le corresponde el año 2016 tasa de mortalidad materna o al que le corresponde la tasa de mortalidad infantil para el mismo año 2016. Lo único que va a hacer es calcular, hacer la distribución de frecuencia y calcular las medidas de tendencia central. En el caso de la mortalidad, ¿verdad? Las primeras 10 causas, va a copiar las primeras 10 causas de muerte, que necesitaría las defunciones, la población y la tasa de mortalidad. ¿Qué población necesitaría aquí para calcular esta tasa? Algo parecido con la morbilidad. Ya vamos a ver la morbilidad también donde se encuentra. Copian las 10 principales causas y van a calcular los casos y calculan la tasa. Luego, fíjense que aquí tienen incluso las defunciones ya. Tienen las defunciones por grupos de causas. Se agruparon en 3 grandes causas: enfermedades de tipo infecciosa, no infecciosas o por causas externas. Y por grupos de edad. Aquí está, ¿verdad? Luego está aquí abajo por el sexo masculino y luego por el sexo femenino. Es decir, que a la persona que le corresponda o al estudiante que le corresponde calcular las tasas, les corresponde calcular las tasas, va a hacerlo por
para los tres grupos. Luego aparecen las defunciones también por tiempo, ¿verdad? ¿Qué necesitaríamos aquí? ¿Qué es lo único que necesitamos aquí para calcular las tasas? Y aquí tenemos por estado. Aquí en la tienen también, fíjense, aquí está lo que nos faltaría sería siempre la población, ¿verdad? Aquí tenemos, esta es la población, por ejemplo, para calcular la mortalidad infantil y la mortalidad en la niñez, la población por grupos de edad y sexo, ¿verdad? Para el año 2016, la población por edad, por total, perdón, por Venezuela por el año 2007-2016 y la población por estados para el año 2016. Con esta que está aquí, vamos a calcular las diferentes tasas. Ajá, fíjense que aquí me dicen calcular la tasa de mortalidad infantil, ¿verdad? Para Venezuela para el año 2007-2016. ¿Qué necesito? Voy a necesitar la mortalidad infantil. ¿Ok? ¿Qué nos falta ahora aquí? Si vamos a calcular la mortalidad infantil, ¿qué nos faltaría aquí para calcular la mortalidad infantil? El número de nacidos vivos registrados. Entonces vamos a la otra tabla, ¿verdad? Y buscamos los nacidos vivos registrados. ¿Cómo hago el cálculo aquí? ¿Quién tengo que calcular entre quién? Aquí estaría la tasa, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo hago para calcular esa tasa? Vamos a ver por aquí. Defunciones entre nacidos vivos. Entonces le doy igual las defunciones entre los nacidos vivos registrados. ¿Por cuánto? Esa tasa es por un factor 10 a la n, no por 100, por 1000. Y fíjense que ya estaría calculado. ¿Qué hago ahora aquí?
un gráfico, ¿verdad? Puedo utilizar un gráfico de línea y ahí está. Lo demás es ponerle el título y todo lo demás y ya se hizo la actividad número uno. Luego me piden la tasa de mortalidad materna. Ah, ese es por tiempo, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? Vamos a hacer la distribución de frecuencias y el cálculo de las medidas de tendencia central. Entonces ordenamos en función de la columna C de menor a mayor. Ahí está. Entonces el valor mayor sería este que está aquí. El valor menor sería este que está aquí. Luego colocamos la operación y decimos este menos este. ¿Sí? Luego decimos esto entre cuántas clases. Siempre trabajamos con 5 clases. Y aquí está. Nuestro sería este que está aquí. Entonces empezamos a construir los límites inferior, límite superior de las clases. ¿Sí? Nuestro límite inferior, ¿cuál es? Este que está aquí. Comienza. El segundo sería este más esto que está aquí. ¿Sí? El segundo es esto. Para que no corra. Ustedes lo pueden hacer si lo saben hacer de otra manera, lo hacen de otra manera. ¿Verdad? Mire, ahí está. 288,4. Fíjense que el último valor cae ahí en la última serie, ¿sí? Luego la frecuencia absoluta, que lo podemos hacer de dos maneras, ¿verdad? Aquí también tenemos una función que buscamos frecuencia, los datos, sería este que está aquí, y los grupos serían estos que están aquí. Y él debería colocarme todos los datos. ¿Lo ven? Si yo sumo, ahí están los 24 datos ya. Luego viene la frecuencia relativa, que es dividir cada uno de los valores entre 24. Ponerlo aquí, ¿no? Luego podemos hacer la frecuencia relativa porcentual, perdón, acumuladas ascendente. No, esta no la vamos a utilizar aquí, esta no la vamos a utilizar porque no vamos a hacer las ojivas. Entonces no vamos a utilizar, pero sí vamos a hacer, vamos a insertar aquí una columna para separar y vamos a poner aquí la frecuencia acumulada ascendente que nos va a servir para poder calcular las medidas de tendencia central. Este sería este más este que está aquí y así, ¿verdad? ¿Qué nos estaría faltando aquí? La frecuencia relativa porcentual, que es este perdón, por 100. Ujú. Y ahora tendríamos aquí el punto medio. El punto medio sería, y luego el punto medio por
la frecuencia absoluta, ¿no? Vamos, y ya tendríamos para calcular la media, la mediana y la moda. ¿Dónde estaría la mediana? ¿Cuál sería la clase que tiene la mediana? Voy a ponerle aquí valor máximo, valor, valor mínimo. Ajá. Por mil, ajá. ¿Dónde estaría la mediana? ¿En cuál clase ubicaríamos la mediana? Nadie. Se les olvidó la estadística. No puede ser. Bueno, qué es lo que nos queda aquí? Aquí nos quedaría calcular las medidas de tendencia central. ¿Sí? Y ya hicimos la distribución de frecuencias y el cálculo de sus medidas de tendencia central. Los que quieran pueden incluso ya comenzar a hacer el mapa si quieren. Presentan solamente el mapa y con esto que está aquí, más esto que está aquí, tendrían la leyenda. Luego, la tasa de mortalidad materna según estado. Esta que estábamos haciendo era la tasa de mortalidad materna. Ah, pero es que esta era esta no era, esta que hicimos es realmente esta, que era por estado. Aquí lo que me estaban pidiendo era la tasa de mortalidad, que era por tiempo. ¿Ok? Vamos a hacer esta, la tasa de mortalidad por causas y estados. Causas y estados. Entonces tengo que buscar el dato. Ujú. Ahí tengo. ¿Qué me faltaría ahora aquí? La población, ¿verdad? Por estado. Entonces vamos a buscar en la tabla de población, buscamos población por estado. ¿Qué me tengo que asegurar? Que coincidan los estados. Entonces copio con cuidado acá, pego y veo. Si coinciden, si hay coincidencia, ¿verdad? Puedo utilizar los datos. Entonces aquí tengo la población. Ajá. ¿Qué hago ahora? Alguien que me diga, por favor, qué debemos hacer. Nadie. ¿Alguien? Ajá, de funciones entre población por 100.000. Muy bien, entonces aquí lo que hago es esto, ¿verdad? De funciones entre la población del estado por 100.000. Porque ahí dice que es por 100.000. ¿Sí? Porque es una tasa específica de mortalidad. Y ahí está. Ya calculamos la tasa de funciones entre la población por 100.000. Y aquí de funciones
entre la población por 100.000. Listo. ¿Qué debemos hacer ahora? Una vez que calculamos la tasa, ¿qué debemos hacer ahora? La gráfica. Pero los estados están presentados por, estas tasas están presentadas por estado. ¿Qué debemos hacer entonces? En este caso, cuando los datos se presentan por estado, ¿qué es lo que corresponde? La distribución de frecuencia. Muy bien. Y el cálculo de las medidas de tendencia central. Solamente media, mediana y moda. Es decir, tenemos que hacer la distribución de frecuencia. Entonces, no solamente hacemos el que pueden hacer ustedes. Fíjense que ustedes pueden, algo que nosotros podemos hacer acá es eh, duplicar, ¿verdad? Mover o copiar la tabla y entonces trabajamos aquí con una sola causa. Por ejemplo, con esta que está aquí. Y a esta es la que vamos a trabajar. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. No lo voy a repetir, pero para que lo sepan nada más. ¿Eh? La columna de menor a mayor. Y ahí está. ¿Eh? Entonces tenemos menor, valor mayor y hacemos todo el proceso. Y en estos casos, repito, podemos hacer los mapas de una vez. Tasas de mortalidad por causas de edad y sexo. Ujú. Pregunta. Sí, en ese caso son tres. Tasas de mortalidad por causas según grupos de edad y sexo. Entonces buscamos, fíjate, Yaudiet, Said, casi todas las preguntas que estás haciendo están respondidas en la guía, ¿verdad? Cuando son tasas específicas en este caso, ¿por qué son específicas? Porque son o por edad o por sexo. En este caso particular es específica por edad, por sexo y además por causa. Todas las tasas específicas se multiplican por 100.000 y lo vamos a ver ahorita, se los voy a explicar más, de manera más gráfica. Vamos a hacer este ejercicio que son las causas por edad y sexo. Fíjense, yo tengo este aquí, ya va. Vamos a llevarme la tabla para allá. Aquí lo tengo, ¿verdad? Este es el total. Fíjense que es específica por grupo de edad y en este caso, por causas, ¿verdad? Por eso es que es una tasa específica. Pero además, esta particularmente tiene también, aquí las tenemos, déjenme, yo se las estoy copiando para llevármelas para allá, por sexo también, aquí está. ¿Eh? Entonces, fíjense que están los tres grupos. Están específicas por grupo de edad y causas. Luego tenemos específicas por grupos de edad, causa y sexo. En este caso, hombres. Y esta de aquí, mujeres. Entonces, cuando voy a copiar los datos que necesito, la población por grupos de edad. Entonces, tengo que venir a la tabla de población para buscar. Entonces, me traigo la tabla completa y después edito. Coloco aquí, pego y tengo la población. Esta es la población de 0 a 4 de hombres. En este caso, ¿cuál necesito? ¿Con qué población voy a tratar si estoy trabajando con Venezuela? ¿Con qué población trabajo? Ajá, ¿con qué población trabajo aquí? Para calcular la tasa específica, por ejemplo, por enfermedades infecciosas para los grupos de 0 a 4 años.
¿Cuál sería la población de todas estas que tenemos aquí? La población completa, toda la población de Venezuela, ¿verdad? Que si en este caso sería este, ¿correcto? Es la población total. Se copio y voy pegando. Entonces aquí igual, ¿cómo calculo la tasa? Divido las defunciones entre, y vean ustedes por qué debemos multiplicar por un factor 10 a la n. ¿Eh? Fíjense que aquí el riesgo de morir de una persona es de 0,00004135. Evidentemente, ese es un número que no es manejable, ¿verdad? O sea, ustedes no pueden decir, el riesgo de morir es de 0,0004135 para la población de 0 a 4 años en el año 2016 para esa causa de muerte. Sería muy engorroso. Por eso tenemos que multiplicarlo por un factor 10 a la n. En este caso, se multiplica por un factor que ya se ha establecido previamente, que es 100.000. Ese es el factor 10 a la n. Y eso dependerá del tipo de tasa, porque por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil se multiplica por otro factor 10 a la n. Aquí está. Ujú. Y entonces ahí tenemos ya hecha la tabla. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Una vez que hicimos esta tabla, ¿qué vamos a hacer? Déjeme llevarme esta población de hombres, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. ¿Qué hacemos ahora? Ya calculamos la tasa. Claro, calculamos. No, en este caso no, porque ya estas son. Fíjense que este es por grupo de edad y sexo para un solo año. Aquí tampoco vamos a calcular medidas de tendencia central ni vamos a hacer distribución de frecuencia. La única vez que se hace distribución de frecuencia es cuando los datos se presentan, en el caso nuestro, por estado. O a menos que uno les diga, por ejemplo, si yo les doy una serie cronológica de 40 años y le digo, vamos a calcular, ahí sí. Pero en este caso no. Solamente vamos a trabajar medidas de tendencia central a través de las distribuciones de frecuencia cuando el dato está presentado por estado. ¿Qué hacemos ahora aquí? ¿Cuál sería el siguiente paso? Realizamos el gráfico. Muy bien. Entonces, ¿con quién vamos a trabajar? De todo eso que tenemos ahí, ¿qué es lo que vamos a graficar? De todos esos datos que tenemos en esa tabla que graficamos, ¿qué es lo que lleva el gráfico? Únicamente las tasas, las tres tasas. Entonces, copiamos aquí, ¿verdad? Utilizamos control para poder hacer esta y nos venimos aquí donde dice insertar y buscamos un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico vamos a utilizar? Bueno, ahí él mismo nos lo está diciendo, ¿verdad? Vamos a utilizar un gráfico de barra. Ahí tenemos nuestro gráfico de barras. Evidentemente aquí no se va a ver muy bien. ¿Por qué? Porque los riesgos están diferenciados. Nos vamos aquí donde decimos seleccionar datos y decimos, bueno, la serie uno, ¿qué es? La serie uno modificar, y le decimos, esas son las enfermedades infecciosas. La serie 2 modificar, son las enfermedades no infecciosas. La serie 3 modificar, son las causas externas. ¿Sí? Y aquí le decimos editar, esos son los años, ¿verdad? Los grupos de edad.
son estos que están aquí y los tenemos ahí. Y le damos a aceptar. Y fíjense ustedes, ahí está nuestro gráfico. ¿Qué le faltaría? El título, ¿verdad? Y vean ustedes ahí, están los riesgos. Evidentemente, los riesgos de morir por esta causa están, no nos dejan ver la diferencia que hay con los riesgos de morir para las otras causas. Pudiéramos utilizar, pasa que normalmente es así es que se utiliza. Bueno, y luego calculamos la edad, las tasas para el sexo masculino y el sexo femenino y hacemos también nuestro gráfico, un gráfico para cada uno y le colocamos por supuesto el título y para que le agreguen, ¿verdad? Fíjense que si ustedes pueden trabajar un poquito aquí con el gráfico, es sencillo, ¿no? Le damos un poquito de espacio y aquí abajo insertamos un cuadro de texto. ¿Para qué? Para colocar la fuente de los datos. ¿Cuál es la fuente de los datos aquí? Bueno, los anuarios de mortalidad, etcétera. Entonces fíjense cómo queda dentro del gráfico, ¿eh? Y ahí ya hicimos el ejercicio. Aquí nos faltaba era este que nos habíamos equivocado, ahora esta que está aquí es la tasa de mortalidad por estado, que sería esta. Pero bueno, aquí podemos hacer esto que está aquí. Para acá y listo. Y aquí nos quedó este que vamos a calcular aquí. Aquí lo que nos pedían era calcular la tasa por serie cronológica. Que es que realmente ya vamos a explicar eso. Ahorita explicamos un poco eso. Fíjense entonces que me piden también la tasa de mortalidad materna. Entonces yo tengo que, ¿qué necesito aquí? Ya tengo las defunciones maternas. ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad materna? Tasa de mortalidad materna entre quién? ¿Ah? Los nacidos vivos. Muy bien. Aquí están, nacidos vivos. Listo. Y entonces aquí calculamos la tasa, ¿verdad? Entonces la tasa es las defunciones entre los nacidos vivos por 100.000. Y ahí tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Como esto es una serie cronológica, hacemos el gráfico para la serie cronológica. Y ahí lo tenemos. ¿Qué tendríamos que poner ahora? Bueno, los ejes, todo lo que le hicimos al otro. Seleccionamos los datos, en este caso no hace falta, pero aquí sí ponemos los años. Y listo. Le ponemos su título, le ponemos nos paramos aquí, subimos un poquito, podemos estirar hacia acá abajo. Y aquí insertamos un cuadro de texto para poner la fuente de los datos. Fíjense, yo hice 5 indicadores. ¿Cuánto tardamos? No tardamos ni una hora, ¿verdad? Con gráficos y todo. ¿Qué me falta? Bueno, ponerle un poquito y hacer el análisis y todo lo demás. Pero ven que es una actividad que se puede hacer tranquilamente en menor tiempo. Y ahí están todos los indicadores. Tengo la mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad infantil por serie cronológica, materna,
Hice una distribución de frecuencia, solamente me falta calcular aquí las medidas de tendencia central. Calculé estas tres, que no lo va a hacer todo, no lo va a hacer todo un solo estudiante. ¿Eh? Aquí estaría. Entonces vamos a dejar de compartir aquí. Ajá. Yaudie tenía por ahí una pregunta, Said. Fíjate, Said. ¿Qué es lo que mide la tasa? Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué mide la tasa? Ajá. Said, ¿estás por ahí? Ah, el riesgo de morir por una enfermedad. En este caso, entonces, ¿cuál es el riesgo de morir? ¿Qué significa este 7.476,93? ¿Alguien puede decir qué significa ese 7.476? Esa es la tasa de mortalidad por enfermedades no infecciosas para la población de 75 años y más. Entonces, ¿qué significa la tasa? ¿Cómo se leería esa tasa? ¿Mm? Nadie. Ajá, nadie. ¿Cuántas defunciones hay? Vamos a... Tres. No, estamos hablando de la tasa, de esta tasa. ¿Cuántas defunciones hay aquí? Es correcto, aunque se lee al revés, no, no hay las 57.000 porque ya estás interpretando la tasa, ¿ves? Entonces es 7.476 defunciones por cada 100.000 personas mayores de 75 años y más, ¿ves? Por cada 100.000. Ese es el riesgo de morir. Entonces, por supuesto, este valor puede ser infinito. ¿Cuál es el máximo que pudiera haber? Bueno, dependerá, ¿verdad? Si mueren todos, porque lo que no puede haber es más de uno, ¿sí? O más de 100.000, si lo estamos calculando por 100.000. O sea, puede ir de 0 a 100.000 o de 0 a 1, ¿sí? Por supuesto, el máximo debería ser 100.000 porque es lo máximo que podemos tener aquí. O sea, que murieran todos, que aquí, por ejemplo, que la población, las defunciones fueran 774.730. Entonces ahí sí sería total, ¿eh? Porque el riesgo sería uno, es decir, todos murieron. Pero en este caso no, lo que estamos midiendo es cuántos mueren, cuál es el riesgo de morir, por qué es elevado. Bueno, porque esa población ya es una población que es adulta posterior, es una población anciana, ¿ves? Entonces lo que está midiendo en cada caso la tasa es el riesgo de morir, de acuerdo a cada una. ¿Cuáles tienen más riesgo de morir? Bueno, eso es lo que ustedes van a explicar, ¿sí? Si no lo ven bien en el gráfico, bueno, lo pueden ver también, se apoyan con la tabla, con el resultado de la tabla. ¿Qué nos faltaría aquí? Bueno, esto es lo que les estaba mostrando de las causas de muerte. Vamos a ver dónde vamos a conseguir las causas de muerte y las causas de morbilidad. Dejo de compartir acá. Ven que realmente no es muy complicado. Lo que pasa es que tienen que leer la guía, tienen que estudiar. Ujú. Vamos a compartir ahora el anuario. Ustedes entraron el miércoles a la explicación, ¿verdad? Estuvieron en la explicación del miércoles. Creo que algunos sí. De todas maneras, vamos otra vez a explicar aquí. Fíjense. Porque además, adicionalmente, algo que sí vamos a hacer nosotros, que no, esto no lo tienen que presentar en el archivo de Excel, pero ya es resultados de su trabajo. Fíjense, este es el anuario de mortalidad, en este caso es para el año 2016, que es con el que ustedes van a trabajar, pero ahí tienen anuarios de mortalidad desde el año, creo que están desde el año 99.
Están colgados ahí. Ya vamos a ver dónde están antes de retirar. Fíjense, aquí está todo lo, están viendo ya la pantalla. Y bueno, aquí tienen, fíjense, aquí tienen efectivamente la primera, como todo libro, tiene también su índice. Entonces nosotros vamos a trabajar primero con esta que está aquí, con la tabla número uno, que es esta que está acá. Aquí está la tabla número uno. Fíjense que ahí dice Venezuela, 25 principales causas de muerte diagnosticadas 2016. Entonces, las enfermedades del corazón, como yo les decía el miércoles, produjeron 38.048 defunciones, es decir, murieron 38.048 personas en el año 2016 a causa de las enfermedades del corazón. ¿Cuáles son? Estas tres que están aquí principalmente. Enfermedad aguda de miocardio, enfermedad hipertensiva e enfermedad isquémica del corazón. Estos porcentajes que representan, ¿alguien sabe qué representan estos porcentajes? Lo vimos el miércoles. Bueno, los que se quedaron, porque el grupo, hay un grupo que se retiró. Pero entonces, ¿qué significa este porcentaje? Nadie, nadie. ¿Alguien sabe qué significa la prevalencia? No. Fíjate, ya vamos a ver, vamos a seguir. Entonces aquí está. ¿Qué van a tomar aquí? Lo que les corresponde hacer las primeras 10 causas, lo que va a tomar es esto que está aquí. Solamente esto, ¿verdad? Incluso si quiere, no, no toma esto que está aquí. Estas siglas que están aquí, ¿a quién corresponde? ¿Recuerdan qué es eso? Es el porcentaje de muerte del total de muertes, sí, es correcto. Ese porcentaje que está ahí es el porcentaje de todas las muertes que ocurrieron ese año, el 19,98% fueron por enfermedades del corazón. Muy bien. En Venezuela para ese año específicamente, ya lo vamos a ver. Pero ahora la pregunta aquí, ¿recuerdan qué es este porcentaje, estas siglas que aparecen aquí? ¿Alguien sabe qué son las siglas? Las siglas corresponden a la clasificación internacional de las enfermedades. Ujú. La clasificación internacional de las enfermedades, correcto. Entonces, fíjense, aquí está cuando lo único que van a hacer entonces es tomar, por supuesto, la enfermedad y la tasa, perdón, la mortalidad diagnosticada. ¿Qué necesitarían después? La población de Venezuela para el año 2016 y se calcula la tasa. En ese caso, de las 10 principales causas de mortalidad, no van a presentar gráficos porque la tabla ya es suficiente. Ahí después el cáncer, suicidio y homicidio, enfermedades cerebrovasculares y así, perdón. Ahí también tienen contenido. Sí, las 10 principales causas de muerte al que le corresponden las 10 principales causas de muerte. Y toma las 10 nada más, aquí hay 25, pero toma las 10 nada más, con las defunciones y las causas. Fíjense, aquí está, aquí terminarían las primeras 25 y aquí está el total de causas. ¿Cuántas muertes hubo ese año? 190.474. Ellas representaron el 100%, por eso es que estos porcentajes representan el porcentaje de cada una de las causas en función de toda la mortalidad. ¿Ven? Es una proporción de la mortalidad. Ese porcentaje es el porcentaje de muertes
de esa causa en función del total de muertes que ocurrieron ese año en Venezuela. Bueno, esa es la tabla número uno. La tabla número dos, fíjense que esta tabla, empieza aquí en esta página y voy a bajar un momento para que vean solamente las defunciones totales de cada causa y con la población ustedes calculan la tasa específica. Vean que esta tabla tiene 242 páginas, porque aquí están especificadas cada una de las causas. Fíjense que nosotros decíamos, ¿cuántas muertes hubo en Venezuela? 190.474. Y vean que aquí comienza a discriminarse por grupos de edad. Aquí están los menores de uno. Esta es la mortalidad infantil, menores de uno. Hubo 12.477 defunciones en menores de un año. Y ahí tenemos, ¿verdad? El T significa total. Estos son los totales de muertes de ese año. Luego tenemos los varones y H, las hembras. Aquí están. Y vean cómo se van discriminando por grupos de edad. Y luego tenemos aquí, además, las causas. Entonces, ciertas afecciones, infecciones y parasitarias. ¿Cuántas hubo? Bueno, aquí sumaríamos, por ejemplo, 5.786 y 3.612. Entonces, ustedes aquí van a buscar, de acuerdo al nombre del trabajo que se les asignó, cuál es la causa. Aquí estaría, no la van a buscar aquí, la van a buscar en la 3. Ya les voy a presentar la tabla 3. Pero fíjense entonces que aquí comienza, ¿verdad? Por ejemplo, sepsis debida a salmonela. ¿Cuántos casos hubo? Uno. Otras enfermedades infecciosas intestinales bacterianas. Estos son defunciones. ¿M? Murieron 68 personas ese año. Y entonces aquí están los grupos de edad en los que murieron. Y la tabla número 2, o sea, la página 2 continúa la misma tabla. Fíjense que ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias que cambia aquí la edad. Fíjense que las edades aquí van cambiando. Y esto significa, este interrogante, que la edad del difunto era desconocida. Entonces así está para el resto de las causas. Sin embargo, nosotros nos vamos a trabajar con esta que está aquí, ¿verdad? Vamos a trabajar con la tabla número 3. Aquí está la tabla número 3. La tabla número 3 dice mortalidad general registrada por grupos de edad según grupos de causa y sexo. Y entonces aquí tenemos la 3, esta primerita que está aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el trabajo de ustedes? Alguien que me diga el nombre del trabajo de ustedes, de uno de los que está aquí en práctica ahorita. Neumonía. Vamos a buscar entonces neumonía. Es una enfermedad infecciosa, la tenemos que buscar por aquí rapidito, ¿verdad? Mira, vamos a buscarla por aquí. Septicemia, hepatitis, enfermedad, paludismo, leishmaniasis, esquistosomiasis. Tenemos que buscar la neumonía. Bueno, si no la buscamos si no aparece aquí, tenemos que buscarla entonces arriba, ¿verdad? Vamos a ver, ya va. Lo que pasa es que la neumonía no aparece, sí, ya, porque no aparece como enfermedad infecciosa, nada más, sino como una enfermedad respiratoria. Aquí está, neumonía, de la J12 a la J18. Si quieren saber cuáles son esas J18, J12 y J18, tendrían que buscarla en qué tabla. ¿En qué tabla la van a buscar?
Si quieren saber, por ejemplo, neumonía, que es J12 a J18, ¿dónde buscan esas causas? ¿En qué tabla la buscarían? En la tabla de clasificación de enfermedades, en la primera, en la tabla número 2, porque ahí sí está especificada completa, todas. Ya estoy buscando por aquí, aquí terminan todas estas. Pero bueno, aquí tienen neumonía. Entonces aquí está, ¿cuántas defunciones hubo este año por neumonía? Bueno, 3.300 en varones y 2.840 en hembras. Entonces, para el trabajo de investigación, estos son parte de sus resultados y aquí están los grupos de edad. ¿Con qué grupos de edad se va a trabajar? Con estos que están aquí. Este es de 0 a 1. Entonces, si yo sumo estas dos, ¿verdad? Obtengo de 0 a 4, porque no las necesitamos tampoco en menores de 1. Entonces, podemos tomar de 0 a 4, serían estas dos. Hubo 393 defunciones en varones y 309 en hembras, o sea, sumando estas dos. Están dando cuenta que estoy sumando estas dos para hacer aquí el grupo de 0 a 4, que no está. Luego el de 5 a 14, el 15 a 24 y así. Lo que tengo que buscar es que las edades, esos grupos de edad para 2016 en Venezuela y calcular las tasas. Esa información no la estamos solicitando nosotros ahorita, pero ese es los resultados de su trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces la van a buscar aquí. Tienen que buscarla por tiempo. ¿Por tiempo cómo lo hacen? Bueno, por tiempo, este sería el año, este sería el total de defunciones por neumonía para el año 2016. Entonces tengo que buscar el anuario 2014, 2013, 2011, buscar y sumar y obtener las defunciones para cada uno de los años. ¿Ok? Pueden hacerlo, como no son muchos, pueden hacerlo por sexo, tiempo y sexo. Es decir, el total para el año 2016 de varones, hembras y el total. Y esa población también se consigue por ahí. Ese es para su trabajo de investigación. Recuerden que ese serían sus resultados. Aterosclerosis, meningitis, trastornos de nutrición, diabetes, anemia, leucemias, linfoma, tumor maligno de ovario, próstata, vejiga urinaria, tumor maligno, aquí están, ¿ves? Todos los tumores, esquistosomiasis, leishmaniasis, todas las enfermedades infecciosas. Si no aparece en esta tabla, que está resumida, la van a buscar en la tabla número 2. Los gráficos los deciden ustedes. Recuerden que están haciendo investigación. Entonces ustedes tienen que sentarse y discutir qué tipo de gráfico deben presentar en este caso. Aquí están las diabetes, trastornos mentales, ¿verdad? Enfermedades endocrinas metabólicas, enfermedades del sistema nervioso, meningitis, enfermedad de Alzheimer, lo que están buscando por ahí Alzheimer, aquí está, ¿ves? Aquí están las defunciones por enfermedad de Alzheimer. Entonces aquí están todas. Luego tenemos que ir a la tabla, fíjense que esta es una tabla más corta de 2 y 3. Luego tenemos que ir a la tabla 4. Y fíjense que aquí aparecen las causas, pero vean lo que aparece aquí, ya no aparecen grupos de edad, aparecen los estados. Entonces, en el caso de su problema de investigación, van a ser el primer año y el último año, es decir, el 2007 y el 2016 por estado. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar aquí. Fíjense que esta tabla también tiene que ver con cuidado. ¿Por qué? Porque esta tabla es un poquito más extensa, pero tampoco tan extensa como la primera. Porque aquí continúan las mismas causas para el resto de los estados. Esta cambia cada 3. Sigue siendo total de causa y aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque están los otros estados, pero cambia cada 4. Termina en el Zulia, aquí está. Y aquí viene, toma, aquí está enfermedad de Alzheimer. ¿Eh? Y entonces aquí está. Varones y hembras para, estos son los estados, ¿ves? ¿Qué estados aquí? Perdón. Oye, que se va tan aquí. Entonces están los estados, aquí arriba. ¿Mm? Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa.
Aquí sí pueden sumar. O sea, por ejemplo, aquí hay 32, 42, 12, 42 de funciones por Alzheimer. Aquí hay 26, aquí hay 145, aquí hay 20, aquí hay 29. Se suman y ese es el total de, para ese año, para esos estados. Eso es lo que tienen que hacer. Luego buscan la población y hacen su tasa. Y cuando sea por estado, ¿qué es lo que hay que hacer siempre? Distribución de frecuencia. Correcto. Y el cálculo de las medidas de tendencia central. Y luego, en el próximo ciclo, vamos a hacer las de dispersión. Entonces vamos a tener tendencia central y dispersión. Entonces fíjense que este es para calcular nuestro trabajo de investigación. Ahí tendríamos los resultados. Estos resultados, que son de su trabajo de investigación, no los van a presentar esta semana, pero es bueno que los vayan calculando, se los distribuyen, como ustedes son varios, bueno, uno hace estado, otro hace población, otro hace tiempo, ¿ok? Otro hace por grupo de edad y sexo. Y finalmente, sí, sí tengo por aquí, déjeme dejar de compartir y vamos a compartir ya la última tabla, la última que vamos a ver, que es el anuario de morbilidad, sí lo podía cambiar aquí, ese sí lo puedo cambiar por aquí. Fíjense, aquí tienen el boletín epidemiológico para el año. Este es el 2016, la semana 52, la semana epidemiológica número 52. El año se divide en 52 semanas epidemiológicas y cada semana se hace un reporte de los casos y entonces en la semana 52 termina siendo el consolidado de todo el año, ¿ok? De todo lo que se ha presentado como morbilidad. Entonces, bueno, ustedes tienen este boletín ahí, lo pueden revisar un poco y nosotros vamos a trabajar con esta tabla número 10 que está aquí abajo. Habla incluso un poco de la inmunización contra el rotavirus y dan explicación de algunas enfermedades. Fíjense, aquí tienen, por ejemplo, número uno, número de casos sospechosos. Esto es porque esto es lo que se reporta. Fíjense que esto es lo que se reporta. Normalmente lo que se reporta es en los cuadros de la sospecha. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tenían ustedes el acumulado del año 2016. Diarreas en menores de un año. Se reportaron 271.693 casos. Diarrea de 5 años y más, hubo 1.354.000 casos. ¿Eh? Pero nosotros vamos a trabajar, porque estas están aquí, el total, pueden verlo, ¿verdad? Pueden revisarlo, pero nosotros vamos a trabajar, estas son las enfermedades de notificación obligatoria, que están en los cuadros por estado. Nosotros vamos a trabajar específicamente con este que aparece aquí, el cuadro número 10. Eventos de notificación obligatoria como principales causas de morbilidad. Y aquí los tenemos, las primeras 10. Aquí también aparecen 20. Pero nosotros nada más vamos a tomar las primeras 10. ¿Qué es esto que está aquí? Estos son los casos. ¿Qué necesitaríamos nosotros, la población? Y calculamos la tasa específica. ¿Verdad? Por ejemplo, por enfermedad respiratoria aguda, por diarrea, por fiebre, por malaria, por neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y explican y con eso, ese es el cuadro de las principales 10 causas de morbilidad por notificación obligatoria. Con eso ya completarías el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta con relación a la actividad? Entonces ustedes saben quién es el estudiante uno, quién es el estudiante 2. Vamos a dejar de grabar aquí.